Gracias, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga a todos. Para mí es un gran placer y un honor estar delante del pueblo de Dios, hablar un poco de su palabra. Y siempre damos gracias por esta oportunidad que Dios nos da en esta mañana de llevar un pequeño mensaje a nuestro corazón de manera que nos sirva para edificación. Damos gracias también por este bello día que Dios nos ha regalado y que nos ha permitido estar en esta tierra. Y para mí, después de 7 meses, hermanos, ya han pasado 7 meses de que no hemos podido reunir durante estos 7 meses. A veces me siento como que si estuviera en una película, que es algo insólito que nunca hemos vivido en este mundo, de estar recluidos en nuestros hogares durante 7 meses. Y durante 7 meses hemos estado cada uno en nuestros hogares disfrutando de estas enseñanzas a través de estas herramientas, Señor. Así que nosotros estamos aquí con este propósito siempre de animarnos a todos a que a pesar de las dificultades podamos seguir adelante, podamos llevar a la iglesia a donde se merece. Y en estos días, después de 7 meses de estar recluido, las autoridades ya han flexibilizado algunas actividades y entre eso el deporte. Y hace un par de semanas yo veía cómo nuestro nuevo seleccionador de fútbol llamaba a un grupo de personas para ser convocados para que formaran parte de la nueva selección para el país. Y durante ese tiempo, todos los días se veían las noticias a este entrenador con el grupo de muchachos, jóvenes todos, tratando de hacer lo posible para ser parte de la selección. Pero por más que ellos quisieran o anhelaran ser parte del equipo de fútbol, era el técnico, es el técnico que según sus habilidades, según sus necesidades, era que los selecciona. Y es que el entrenador es el que ve cuáles son sus necesidades para poder llegar al objetivo. También a veces cuando nosotros estamos en una situación de buscar un nuevo empleo y nos dirigimos a las diferentes empresas y nos dirigimos a diferentes lugares y metemos currículo por todos lados, es la persona quien la entrevista es la que toma la decisión de elegirlo para el trabajo. Si usted nunca ha estado en esa posición, dígame, déjeme decirle, hermanos, que es una posición muy difícil cuando uno le toca elegir a alguien para trabajar en su equipo, porque usted normalmente quisiera una persona que usted simplemente le da la instrucción y esa persona con mucha aptitud hace el trabajo. Y por eso que tal vez para los que escogemos o que hemos tenido esa responsabilidad en algún momento en nuestras vidas de seleccionar a una persona para trabajar con nosotros, es una gran responsabilidad y es algo tan complicado que a veces uno se llena de tanta angustia en tomar la buena decisión, tanto para la empresa como para uno en nuestro equipo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana hoy, sobre ser elegidos. De eso quisiera hoy que abriéramos nuestras Biblias, que hablemos un poquito sobre ser elegidos. Ya ustedes han visto durante nuestras redes sociales y durante toda la mañana el tema de la mañana de hoy, que es ser elegidos para llevar frutos. Y yo quisiera que antes que fuéramos al texto base, veamos allá en Juan 15, capítulo 1, en donde encontramos a Jesús en una conversación con sus apóstoles, una conversación en donde él le manifiesta que él es la vid. Y dice el capítulo el capítulo 15 del versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y que quisiera introducirnos en esta manera como un preámbulo a lo que vamos a ver en esta mañana y veamos el contexto del texto base de hoy. Y es que Jesús está reunido con sus apóstoles. En este momento es una conversación muy personal con cada uno de ellos. Y él le dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid genuina dice que él es la vid verdadera. ¿Será que habrá otra vid? ¿O será que habrán otras diferentes vid?
pero él dice que él es la vid verdadera. Y es porque en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se usaba la palabra vid para referirse al pueblo de Israel. Como dice allá en Salmo 88, hice venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y es que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto y fue plantada en la tierra como una viña para el Señor. Pero esta viña fue abandonada. Esta viña fue abandonada porque ellos no hicieron lo que Dios había preparado para ellos. Y es que allá en Isaías 1 al 4 nos dice que Israel fue plantada como una vid escogida, que el pueblo, que fue preparada el terreno, que fue desplegada, que fue puestas las cercas para que los animales no se comieran la fruta. Pero esta vid se convirtió, según Jeremías 2:21, en una vid extraña. Se convirtió en algo diferente a lo que Dios esperaba. Y Dios esperaba de esta vid que dieras uva, pero es lo que dio fue uva silvestre, como lo dice Isaías 5:2. Y es que Dios espera de su pueblo que dé buenas uvas, que buenos frutos, pero esta dio unas frutas silvestres, no dio lo que Dios esperaba. Y ahora Jesús con sus apóstoles les dice y se describe a sí mismo como la vid verdadera y a sus discípulos como las ramas o los pámpanos. Y es aquí en este contexto en donde Jesús narra el texto base de nuestra predicación en esta mañana. Y es que Jesús se pone como aquella vid verdadera, aquella cepa, aquella raíz que nutre a las ramas con la sábila, la que le hace permitir al árbol crecer y que le permite echar flores y hasta fruto. Y allí en ese contexto de ese diálogo personal entre Jesús y sus apóstoles, nosotros vamos a concentrarnos entonces en el capítulo Juan 15, en el versículo 16, en donde cada uno, hermanos, cada uno en nuestros hogares, leamos conmigo, lean conmigo este versículo, este bello versículo que dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puesto para que vayas y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en esta mañana, hermanos, hemos titulado el mensaje de hoy como elegidos para llevar frutos. Dios eligió a sus 12 apóstoles para que llevasen fruto. Dios eligió a 12 apóstoles para que llevaran su palabra hacia adelante, hacia el futuro, hacia el crecimiento de la iglesia. Y en esta conversación íntima, Dios escoge a estos apóstoles para llevar a una misión importante, una misión a la cual ellos tenían o estaban comisionados para llevar. Y que el tema de esta mañana, hermanos, yo quiero tratar de cubrir 3 objetivos principales. El primer objetivo es cómo se dio nuestra elección. ¿Cómo se dio nuestra elección? El segundo objetivo, el propósito de nuestra elección. Y como tercer objetivo, el resultado de dar fruto permanentes. Y dice el texto sagrado, hermanos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué hermoso texto. Aquí Jesús manifiesta su amor a sus discípulos, porque Él le está diciendo: yo lo elegí a ustedes, no ustedes me eligieron a mí. Y es que Jesús en la conversación que tiene, le está diciendo ya que ellos no iban a ser más siervos, sino que iban a ser sus amigos y que Él iba a dar su vida por sus amigos. ¿No cree usted que es precioso este mensaje de Jesús hacia los apóstoles? ¿No cree que esto es un gran voz de aliento? Pero por supuesto que sí, hermanos, porque los apóstoles estaban pronto a llevar una gran misión. Jesús, recordemos que en este momento Jesús estaba para ser entregado y muerto. Así que esta era una de las pocas oportunidades en donde Jesús usó esa forma maravillosa de expresar sus sentimientos a través de esta figura de la vid, para decirle que ellos habían sido
elegidos por Él, que había sido una decisión meticulosa de nuestro Señor Jesús en elegir a cada uno de ellos. Y es que los apóstoles entonces tenían que atesorar esta elección, no para llenarse de mucho orgullo y decir, yo me lo he ganado, no, sino que con mucha humildad aceptar la decisión de Jesús. Y es que en esta mañana, hermanos, cómo ahora esta elección que Jesús hace a sus apóstoles nos beneficia a nosotros, cómo ahora en nuestro tiempo somos nosotros elegidos por Jesús. Y ese es el primer punto de esta mañana. ¿Cómo se dio nuestra elección? Tal vez usted hoy se debe acordar cómo usted fue elegido por Jesús. Y es que hoy día Jesús nos elige a través de su palabra, porque su palabra es la que nos limpia del pecado. Allá en 2 Tesalonicenses 2:14 nos dice, a la cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy día somos elegidos por Jesús a través de su evangelio, a través de su palabra, a la cual nos permite entonces acercarnos a Él. Nos permite limpiar nuestras impurezas para poder entonces ser elegido por Él. ¿No es maravilloso esa voz de aliento para nosotros en el día de hoy, hermanos? Que podemos ser elegidos por Jesús a través de su evangelio, a través de su palabra. Y nosotros siempre debemos dar gracias, hermanos, que nosotros somos elegidos por voluntad propia. Que nosotros al oír el evangelio de Jesús obedecimos al llamado de su palabra. Hemos obedecido, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y en ese momento en que somos elegidos, no fue una elección impuesta por Él, no fue una elección impuesta de obligación, sino fue de corazón. Usted cuando fue elegido por Jesús, usted aceptó a Jesús de corazón. Y es que nuestra elección es todo un proceso. Nuestra elección es un proceso que va desde el escuchar el evangelio, como hoy lo estamos escuchando muchas personas. Tal vez usted no es cristiano en este momento, pero usted está escuchando ese mensaje que viene de parte de Dios. Y en este momento usted comienza en ese proceso de elección, un proceso en donde usted puede ser parte de este gran equipo, que es el equipo de Jesús, el equipo que está previsto en este mundo para llevar su evangelio adelante. Primera de Pedro 2:1 nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre y en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesús. Y es que este texto, hermanos, no tiene nada que ver con la supuesta predestinación, no tiene nada que ver con esa escogencia especial como algunos piensan, que no importa cómo yo viva mi vida, no importa cómo lleve mi vida, ya yo estoy elegido para salvarme. Y eso es una doctrina falsa que hoy se prologan por muchas partes y muchas personas dicen que ellos sienten en su corazón que son elegidos y que no necesitan hacer más nada porque van a ser salvos. Créeme, hermano, que esta es una doctrina que a veces golpea hasta a nosotros mismos los cristianos. Nosotros pensamos que solamente por ser elegido por Jesús a través de nuestro bautismo, ya nosotros somos salvos y no hay que hacer más nada. Pero no es así. Es un proceso continuo a la cual nosotros estamos sometidos. Es un proceso a la cual nosotros de cada día tenemos que ir avanzando en nuestra elección. Tenemos que ir progresando porque eso es lo que espera Dios de parte de nosotros. Y es que nosotros, hermanos, fuimos escogidos, según Efesios 1:4, según desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y es que este es un plan preparado por Dios desde la fundación del mundo, en donde Él ya tenía pensado cómo iba a ser este plan de salvación. Ya Él tenía en su mente su diseño que iba a mandar a Jesús para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de salvar nuestras almas. Y yo quisiera en esta mañana, en base a ese versículo, mencionar cuatro aspectos importantes a la cual yo quiero resaltar. Primeramente, me gustaría resaltar que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre.
Y es que la palabra presciencia viene del griego pronoxis, y eso significa el conocimiento o anticipado conocimiento de Dios. Y es que Dios en su gran omnisciencia todo lo abarca y sobrepasa todo tiempo. Y es que Dios conoce el corazón de todas las personas. Y es que Dios conoce y sabe quién va a obedecer en el evangelio. Y es que si Dios no lo supiera, no fuera Dios. Pero Dios sabe. Lo que Dios no puede hacer es intervenir en nuestra decisión. Y Dios lo que no hace es que nos influye de tal manera que nos controla y que nos obliga a obedecer. No, esa es una potestad de cada uno de nosotros. Porque Dios nos dio ese libre albedrío de decidir qué queremos hacer. Y en esta mañana usted puede elegir escuchar este mensaje como no escucharlo. Usted puede elegir creerle a Dios como no creerle a Dios. Esa es su potestad. Pero Dios nos dice en esta mañana que nosotros fuimos elegidos desde mucho antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos elegidos para un propósito maravilloso, que es la salvación. Pero el texto también nos sigue diciendo que fuimos elegidos y fuimos santificados por el Espíritu, o santificados en el Espíritu. Y es que el Espíritu es el agente que nos santifica cada día a nosotros. Desde que nosotros somos regenerados, justificados y puesto aparte, dedicado a Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo nos siga purificando, nos siga santificando a través de nuestra vida. Y muchas veces, nosotros detenemos esto. Muchas veces somos elegidos por Dios, pero no permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No permitimos que el Espíritu Santo nos siga purificando, nos siga santificando, nos siga guiando por el buen camino. Y es que el Espíritu Santo tiene una gran responsabilidad, tiene una gran labor, que es separar al pecador de la esfera de este mundo para llevarnos hacia la obediencia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y esto es revelado a través de su palabra. Y es que nosotros, hermanos, en esta mañana tenemos que comprender que el Espíritu Santo es quien permite que nosotros seamos justificados delante de nuestro Dios. Pero también el texto base nos dice, el texto de esta mañana nos dice que también debemos obedecer. Y creo que este es un problemita que muchas personas a veces tenemos sobre el obedecer. Pablo nos dice que la fe es como la fe la presenta como una obediencia. La fe, tener fe es hacer o ser obediente. Y le pongo un ejemplo muy práctico. Si usted se encuentra enfermo, si usted tiene un mal y usted va al doctor y usted considera que le tiene fe a ese doctor porque usted sabe que ese doctor estudió, pero si ese doctor le recomienda unas medicinas, le recomienda un tratamiento y usted no lo hace, entonces usted demuestra que usted no le tiene fe a la práctica de esa medicina. Usted demuestra que ese doctor usted no le va a hacer caso. Bueno, en este caso, tener fe es tener obediencia hacia la palabra de Dios. Si cuando usted tiene fe y usted obedece, usted le está demostrando a Jesús que usted confía en Jesús, que usted confía en su palabra, que usted entiende la necesidad de obedecer a Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que hay un diseño, hay una forma, hay un plan a la cual nosotros debemos obedecer. No es cualquier tipo de obediencia, sino que hay un plan diseñado para nosotros en obedecer. Allá en Primera de Pedro 1:22 nos dice que somos purificados nuestras almas a través de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Y ahora yo le preguntaría a Pedro, ¿a qué verdad usted se refiere? ¿A qué verdad usted se refiere? Y la Biblia misma me contesta, como lo dice allá en Juan 14, 6, y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces tenemos que comprender que aquella obediencia a la verdad es a la obediencia hacia Jesús. Jesús es la verdad. Y Jesús es el único a la cual nosotros debemos obedecer.
para poder entonces ser seleccionados por Él y llevarnos y ser llevados entonces hacia la vida eterna. Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y es que nosotros en esta mañana, hermanos, fuimos en algún momento pecadores y todavía lo seguimos siendo, pero de alguna forma nuestro corazón cambió al obedecer aquella forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados. Y es que nosotros ahora que hemos obedecido, tenemos un abogado, tenemos una persona que intercede por nosotros, que es Jesús. Y esta obediencia se demuestra a través de las aguas del bautismo, a la cual nos limpia de aquel pecado que venía de nuestra vida pasada. Y es que es importante que nosotros comprendamos que la obediencia lleva a la acción, que la obediencia lleva a algo mucho más allá del escuchar. El escuchar es bueno para entender, pero la obediencia es la que nos puede llevar hacia la salvación. Es importante que nosotros comprendamos eso, que nosotros no solamente debemos oír la palabra de Dios, sino que también debemos obedecerla. Si usted obedece a Jesús a través de su palabra, entonces usted está demostrando que usted quiere ser seleccionado por Él, que usted quiere ser parte de su iglesia, que usted quiere ser parte de su equipo, a la cual Jesús le ha prometido una vida eterna. Pero también el texto sagrado nos dice que una vez hemos obedecido, seremos rociados por la sangre de Jesús. Y esto significa, hermanos, que todos los pactos que Dios hace con el ser humano siempre están señados por la sangre. Y este pacto que Jesús hizo con nosotros se cumplió en la muerte de Jesús en la cruz, en donde Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y nosotros hoy somos redimidos a través de esta gran acción de amor hacia todos nosotros. Y es que esto nos recuerda, hermanos, como cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí, hizo el pacto con el pueblo de Israel, allá en Éxodo 24:8, en donde tuvo que rociar la sangre para sellar el pacto con Jehová. En este caso, ahora el pacto está hecho con Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su muerte, a través de ese derramamiento, y somos nosotros ahora rociados, somos nosotros ahora limpiados de nuestros pecados por la sangre de Jesús. ¿Usted no cree que eso ha sido un costo enorme para ser elegido? ¿Usted no cree que es una decisión muy fuerte, muy importante que nosotros debemos meditar? Porque el costo que Jesús tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ser elegidos fue alto. Esto significó la muerte de un justo. Esto significó la muerte de una persona que nunca hizo mal. Esto significó la muerte de una persona que vino a este mundo a hacer el bien a los demás, pero fue muerto por nuestras causas, por nuestros pecados. Hoy día Jesús nos ofrece este gran privilegio de ser parte de esta gran misión, de llevar fruto a través de la muerte de Jesús. Y es que la sangre de Jesús nos limpia de todo aquel pecado que nosotros hemos cometido. Y gracias a esa gran elección tenemos la oportunidad de ser parte de su iglesia. Tenemos la oportunidad de servirle como Él lo desea. Pero también, hermanos, esta elección tiene un propósito, tiene un propósito por la cual nosotros fuimos elegidos. Y es que cuando Jesús está hablando con sus apóstoles, les dice, os he puesto para que vayas y llevéis frutos. Y es que Jesús está tratando de darle ánimos a sus apóstoles, porque él sabía que lo que venía era algo complicado, era algo difícil, que se iba a establecer una persecución, que era necesario que ellos comprendieran la necesidad de su elección, que había un propósito por la cual habían sido elegidos. No habían sido elegidos porque a Jesús le gustaba más uno o le gustaba más al otro.
No, habían sido elegidos para cumplir un propósito. Y en esta mañana también Jesús tiene un propósito para nuestra elección. Jesús también tiene un propósito para el cual nosotros debemos servirle a través de su palabra. Y es que cuando Jesús decide elegir a los 12 apóstoles, tenía un propósito. Pero en este punto en particular, Jesús le está hablando solamente a 11. A 11 de sus apóstoles está hablando y le dice, o es puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ya Judas ya no estaba con ellos. Ya Jesús había completado su misión en el sentido de que ya Judas se había ido a hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús está hablando con estos 11 y le está diciendo que lo había puesto a ellos para una misión muy importante en el ministerio. Y dice, o es puesto. Es decir, que Jesús había pasado estos 3 años con ellos, capacitándolo para llevar el ministerio adelante. Y es que es el propósito que Jesús le quería resaltar en esa hora donde estaba hablando con ellos, que ellos habían sido preparados, que ellos habían sido capacitados para llevar una gran misión y que le estaba dando el ánimo necesario, que a pesar de que él se iba de este mundo, ellos iban a continuar aquel propósito a la cual él había venido, que era llevar el evangelio a todas partes del mundo. Y es que nosotros también tenemos que comprender cuál es nuestro propósito al ser elegido por Jesús a través de su palabra. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro propósito es llevar el evangelio a la persona que también lo necesita. Y es que nosotros debemos dar frutos de esa elección, como le dice la palabra. Y nos dice que, y le dijeron a los apóstoles que vayan, pero no es en el sentido de que vayan y hay que estar obligándolos a ir, sino que vayan de voluntad porque quieren ir. Muchas veces nosotros nos encontramos en esta encrucijada como cristianos. A veces nos tienen que obligar para hacer el trabajo. A veces nos tienen que decir insistentemente, vayamos a llevar el trabajo, vayamos a evangelizar, vayamos a hablar a las personas, vayamos a estudiar. Pero eso debería ser nuestro propósito de nuestra elección, que lo hagamos siempre de corazón y de voluntad. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es que Pablo oraba por estos hermanos para que siempre estuvieran o fueran dignos según el Señor, creciendo en la obra y llevando frutos que permanezcan. Es importante entender que nuestro propósito en la obra es que nosotros vivamos y que llevemos una vida digna según el Señor, agradable en todo, llevando fruto de toda buena obra. Y que durante esta pandemia, hermanos, a veces nos ha costado un poco porque no nos estamos viendo físicamente, pero eso no nos impide que nosotros llevemos fruto de toda buena obra. Eso no nos impide que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pero es que la pandemia solamente ha hecho que nosotros nos quedemos en nuestros hogares. Pero como dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. Y esa es una buena oportunidad, hermanos. Nosotros tenemos en este momento de llevar fruto, de llevar una buena obra, hablándole a los amigos, hablándole a nuestra familia, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo me alegro y yo me siento muy bien viendo a nuestras hermanas de nuestra congregación haciendo un trabajo maravilloso, estudiando los libros, haciendo análisis de los que leen, haciendo una sinapsis de todo el contenido de un libro. Y eso es un trabajo loable. Es un trabajo donde se demuestra que usted quiere crecer en el conocimiento de Dios. Pero también he visto a hermanos que no están dispuestos a ese crecimiento. Les cuesta llevar esos frutos, les cuesta llevar esos frutos que permanezcan para la gloria de Dios, Padre. Y es que nosotros, hermanos, debemos de llevar frutos. Es importante llevar frutos. Y es que la vid
busca uvas, así como el cristiano, así como nosotros como cristianos debemos llevar fruto de cristianismo. ¿Usted no me entiende en ese sentido, hermanos? Si usted siembra un palo de mamey, usted quisiera que ese palo de mamey le diera mamey. Usted no espera una fruta diferente. Pero en el cristiano sucede exactamente lo mismo. Si usted es un cristiano, el fruto que usted debe dar son acciones de cristianos. Y a veces, muchas veces nos encontramos con una gran sorpresa, que no damos los frutos que Dios espera de nosotros. Porque como dijo Jesús, que Dios es el labrador y Jesús es la vid, quien nos sustenta, Él espera que nosotros demos frutos. Aquellos frutos que sirvan para el engrandecimiento de su obra. Aquellos frutos que Él requiere que nosotros hagamos para poder llevar la obra del Señor adelante. Es importante que nosotros llevemos fruto. No es tener la intención de llevar fruto, o no es cuando yo quiero llevar fruto, o hoy sí quiero llevar fruto y mañana no quiero llevar fruto. No, eso no debe ser en la mente del cristiano. Nosotros siempre debemos tener tener en nuestra mente ese deseo de llevar frutos. Y esos frutos se llevan a través del estudio de la palabra. Esos frutos se llevan a través de hacer actividades en la iglesia. Sabemos que estamos en una situación difícil en que no nos podemos salir de nuestros hogares. Pero nosotros, la iglesia está haciendo actividades diarias o semanales para poder mantenernos animados y crecer en el evangelio. Y a veces nosotros vemos que los hermanos les cuesta, no sé si es por la tecnología o no sé si es porque realmente no tienen el deseo de llevar frutos al Señor. Pero nosotros deberíamos estar presto, activo, con ese deseo siempre de agradar al Señor en todas las cosas que hacemos. Yo sé que nosotros tenemos esa peculiaridad de hacer nuestros estudios personales en nuestro hogar. Pero esos estudios personales se demuestran cuando nosotros queremos compartirlo con otros hermanos, porque sabemos que hay hermanos que tienen diferentes actitudes o tienen diferentes capacidades y nosotros podemos ayudar a aquellos hermanos que no tienen la misma capacidad que usted tiene. Así que nosotros demostramos nuestros frutos cuando compartimos la palabra del Señor con otros hermanos, con otras personas, con cualquier familiar que necesite una voz de aliento para poder seguir llevando frutos. Y es que cuando nosotros llevamos frutos, existe un resultado que tal vez para nosotros es importante, un resultado de dar fruto permanente. Y que Jesús nos dice en el texto sagrado, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y es importante porque Jesús repite aquí en esta frase la promesa del versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieran y os será hecho. Y es que Jesús ahora nos dice a través de estas enseñanzas que si nosotros permanecemos en Él y llevamos frutos, entonces todo lo que pedimos al Padre le será hecho. Y es que Jesús nos dejó esta maravillosa herramienta que es la oración. Es tan importante que la iglesia ha dedicado un día a la semana a hacer esta actividad de orar como iglesia, de pedir y hacer peticiones a través de los hermanos. Es que es tan importante para nosotros este mecanismo de conversación con nuestro Dios, que la iglesia ha destinado un día. Porque si nosotros oramos individualmente en nuestros hogares, claro que Dios nos escucha. Claro que Dios atiende nuestras peticiones. Pero si oramos en conjunto como iglesia, la oración es mucho más fuerte. Así como pasó cuando la iglesia oró por Pedro cuando estaba preso allá en Hechos 12. Y inmediatamente vino la respuesta de Dios liberando a Pedro de la cárcel. Así es de fantástico es la oración. Si usted lleva los frutos, dice Jesús, que todo lo que pidiere será hecho.
Pero nosotros también entendemos, hermanos, como dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así como le ocurrió a Cornelio. ¿Usted se acuerda de Cornelio? Cornelio era un cinturón que siempre oraba a Dios, siempre daba limosna, pero Dios a través de el apóstol Pedro le dijo, pero te falta algo. Te falta algo para que tu oración suba sin estorbo. Y a veces nosotros, hermanos, nos falta algo para poder que Dios nos escuche. Y ese algo se le llama frutos. Tenemos que tener fruto para que nuestra oración sea contestada. Nosotros tenemos que trabajar en la obra para que sabiduría que amarra el fruto con la contestación de la oración. No es cualquier oración a la cual Dios hace o lo resuelve o lo hace, sino que es aquella oración en donde la persona tiene fruto que ofrecer a Dios. Tiene fruto que darle. Y es que por eso que es importante llevar frutos. Y no es como una condición que a veces nosotros como seres humanos queremos hacerle a Dios. Y nosotros a veces queremos cuestionar a Dios o encasillarle y decirle, pero yo hago fruto, yo hago mucha actividad y ¿por qué no me contesta? Y la queremos condicionar que es por el hecho solamente de hacer fruto, Dios me tiene que conceder todo lo que yo estoy pidiendo. Y muchas veces, a veces también nos molestamos con Dios porque a veces pedimos cosas y no vemos los resultados, pero que tenemos que entender que Dios tiene el conocimiento para saber qué es lo que nos conviene. Yo recuerdo en una ocasión una hermana que estaba muy recién bautizada y ella tuvo su primer hijo y tuvo una condición con ese hijo y ella sintió que Dios ¿por qué le estaba haciendo eso con su hijo? Y hoy día esa hermana no está con nosotros, porque ella condiciona nuestra situación, o ella condicionó su situación con Dios por la condición de su hijo. Y nosotros debemos comprender eso, hermanos. Nosotros tenemos que comprender eso, amigos, que a veces nosotros nos molestamos con Dios por una condición que nos pasa en este mundo. Si usted posiblemente ha perdido un ser querido a la cual usted quería mucho, usted de repente, usted puede sentirse en su corazón que Dios es culpable de esa pérdida. Si usted tiene una condición de la pérdida de un hijo, usted puede sentirse que Dios es culpable de eso. Y usted en vez de acercarse a Dios, se comienza a alejar. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que nosotros estemos allí, que siendo la petición es contestada o no. Y ahí podemos aprender un poco de Pablo. ¿Qué fue Pablo para la iglesia? Pablo fue un hombre maravilloso que llevó el mensaje de Dios a muchos lugares y a pesar de que estuvo preso, no lo detuvo porque él siguió escribiendo cartas y exhortando a los hermanos en diferentes lugares. Pero Pedro tenía una condición difícil, un agigón en la carne y por más que le pidió a Dios, no le fue quitado. Pero eso no significó que Pablo dejara de dar frutos al Señor. Al contrario, lo fortalecía y lo llevaba adelante a tratar de agradar a Dios cada día más a través de sus frutos. Y que eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que comprender. Tenemos que comprender que es importante que llevemos fruto para que nuestra oración no tenga estorbo. Y ya para ir finalizando, hermanos, como un resumen, como una cápsula, lo que nosotros hemos hablado en esta mañana, nosotros somos elegidos con un propósito, hermanos. Somos elegidos para un propósito mucho más grande que nosotros a veces no comprendemos. Yo no sé, hermanos, cuál fue el motivo por el cual usted fue elegido cuando usted obedeció el evangelio. ¿Usted recuerda cuando usted obedeció el evangelio? ¿Usted recuerda lo feliz que usted se sintió cuando usted entró en aquella agua del bautismo y usted limpió su pecado?
Tal vez su condición de allá a acá ha cambiado. Ya tal vez hoy no se siente tan feliz. O tal vez usted no se siente tan agradecido. Pero es que tal vez usted no fue, usted fue elegido, pero con un propósito diferente. Yo no sé cuál fue su propósito a la cual usted fue elegido, pero seguro que su propósito no es solamente era reunirse y sentarse con los hermanos, que es muy bueno eso, pero es que nosotros somos elegidos por un propósito mayor. Y tal vez hoy que no pueda hacerlo porque no se está reuniendo, entonces usted siente que usted no está haciendo nada para el Señor. Y es que el propósito de Dios es que nosotros vayamos creciendo en su conocimiento para poder llevar el mensaje a otras personas. Y que cuando nosotros somos elegidos por Dios y tenemos un propósito de nuestra elección, entonces nosotros tenemos la respuesta de nuestro Dios a través de nuestras oraciones. Es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que el propósito de Dios es llevarnos a alcanzar la vida eterna. Usted, amigo, que nos escucha en esta mañana, tal vez usted está pensando que por qué no soy elegido por Dios. O tal vez usted está pensando cuál es su propósito por la cual debería ser elegido. Pero es que su propósito o su elección va a depender de su fe hacia el evangelio. Su propósito y su elección va a depender de cuánto usted le crea a Jesús en su palabra. Posiblemente usted piense que usted se quiere meter, como dicen muchas personas en la iglesia, como que usted está escogiendo, usted eligiendo a qué iglesia meterse. Y si usted está eligiendo o está escogiendo la iglesia de Cristo, usted piensa que usted está haciendo la elección. Pero Jesús en su palabra nos dice que quien los elige es Él a través de su evangelio. No es que nosotros lo hemos elegido a Él como que si Él necesitara algo de nosotros. Al contrario, sino que nosotros dependemos de Jesús para poder seguir creciendo y llevar frutos. Es importante que usted comprenda que para ser elegido, usted tiene un propósito y usted tiene un mecanismo de realizar, que uno de ellos lo está haciendo en esta mañana. Está escuchando la palabra de Jesús, está escuchando su mensaje a través de esta persona que está aquí enfrente de ustedes. Pero ese oír de este mensaje se debe transformar entonces en un arrepentimiento de comprender que mi vida como la estoy llevando no es agradable a Jesús, no es agradable a Dios. Y usted entonces procedería a aceptar a Jesús como su Salvador y ir a la agua del bautismo para limpiar de todos nuestros pecados. Y entonces así permanecer para siempre siendo elegido por Jesús para llevar buenos frutos. A veces nosotros nos encontramos con una encrucijada entre nosotros mismos como cristianos, que a veces no queremos ser elegidos por Jesús, queremos tener un propósito y queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no hacemos lo que Jesús quiere de parte de nosotros. Y es que si lo vemos en el área secular y si usted es un abogado y usted no le gusta la lectura, no lo veo muy bien como abogado. En este caso es igualito. Si usted es cristiano y usted no le gusta estudiar las escrituras para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, no pasa exactamente igual. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que fuimos elegidos para llevar fruto. Frutos que sirven a otras personas de ánimo, frutos que sirven a otras personas de esperanza y frutos que nos sirven a nosotros mismos para alcanzar la vida eterna. Para mí ha sido un gran placer, hermanos. Para mí ha sido un gran honor llevar este corto mensaje para nosotros, para ser elegidos para llevar frutos. Y que nosotros debemos siempre tener eso en mi norte. No es cuando yo quiero llevar fruto, no es cuando yo deseo llevar fruto. No, nosotros siempre debemos estar pensando en llevar fruto al Señor, porque eso es lo que Dios le agrada. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y que pase un hermoso día.